El viento otoñal aullaba con nostalgia y arrojaba basura por el terraplén. El cielo fruncía el ceño, desconectado por algo. Debió de percibir el estado de ánimo de un hombre solitario que paseaba por el paseo marítimo. Iba vestido de forma discreta, económica, pero abrigado, para que el frío no perturbara sus pensamientos. A Fuentes Armando, por alguna razón, le gustaba el anticuado sombrero de ala y el robusto abrigo que llevaba en otoño. Esto le hacía parecer un detective o un periodista de los años 70. No era detective, y mucho menos periodista, y no las consideraba profesiones dignas. Armando era cirujano. La carga de trabajo en el hospital estatal era enorme, así que últimamente le gustaba aliviar la tensión después del trabajo con estos paseos solitarios. Era especialmente duro los días en que un paciente agonizaba en la mesa de operaciones. Su forma de calmarse era algo bastante sencillo: el agua. Más concretamente, contemplándolo. La tranquila corriente del río local le tranquilizaba, le hacía reflexionar sobre la mortalidad de este mundo y le distraía del ajetreo diario en que se había convertido la interminable lucha a muerte por los cuerpos humanos y, en consecuencia, por las almas. Una negra melancolía se apoderó del cirujano. Algunos dirán que fue la crisis de los 40, pero no hace mucho Armando estaba contento con su vida. Tenía todo lo que podía desear: una esposa, un trabajo que amaba, que era también su vocación. No había hecho del dinero el sentido de su vida, y le rechazaban enérgicamente por ello. Sí, no era rico. Armando Fuentes siempre se sintió atraído por el ascetismo, un mínimo de confort doméstico y nada más. Su esposa Gaby le acompañaba desde que era estudiante, y ella compartía sus elevados ideales y su estilo de vida sin pretensiones, aunque de vez en cuando intentaba hacer de él un ser humano, no un bisturí gratuito, como bromeaba. Armando no resistió, pero no expresó ningún entusiasmo. No le importaba la opulencia del paciente que yacía en la mesa de operaciones, por lo que no había paridad ante la opulencia ajena. Y por ello en las clínicas privadas, donde fue promovido denodadamente por su esposa, no arraigó. Y cada vez volvía a su viejo y destartalado hospital de la ciudad, donde la gente corriente casi rezaba por un talento. Gaby estaba sincera y desinteresadamente celosa de la cirugía. Armando, hace tiempo que no te creo. Un hombre en su sano juicio no se quedaría trabajando día y noche. Se ofendió la esposa. Gaby, cariño, hay un trabajo y luego hay una vocación, así que tal vez sea mi caso. El médico rechazó los ataques de su esposa con una leve sonrisa. Al doctor Fuentes no le gustaban nada los conflictos y los evitaba de todas las maneras posibles, considerándolos una pérdida de tiempo. Y Gabriel carecía de ella, aparentemente por un exceso de tiempo libre. ¿Cuál era tu vocación? Salvar a las personas. La gente ha muerto, está muriendo y seguirá muriendo, pero tú y yo vivimos. Armando, estoy cansada. Quiero una familia de verdad. Después de todo, quiero tener hijos, pero incluso los niños son un lujo que no podemos permitirnos con tus horarios y nuestros ingresos. ¿Qué pasa con nuestros ingresos? ¿Qué pasa? No hay ninguna. ¿Lo ves? Con tu talento podríamos vivir como los blancos, más cerca de la capital, o incluso en la propia capital. ¿Lo necesitamos? Sabes que no soy bueno con el dinero. No tienes que ser amigo del dinero. Hay que ganárselo. Pero no nos morimos de hambre, Gaby. Pero no vivimos, Armando. Me da vergüenza hablar con mis antiguos amigos, aguantar su acoso, porque eras el mejor en la universidad y has hecho lo peor. Así que estás enterrando tu talento aquí. ¿Y qué te frena? Personas que necesitan ayuda. O tal vez sean las hermosas enfermeras las que te hacen seguir adelante. Mi mujer encontró un nuevo motivo para acalorarse y la disputa adquirió rasgos de celos. Para mí siempre estás cansado, así que me estás engañando. ¿Te atienden bien? El modesto Fuentes se sonrojó. Gaby, no me vengas con esas. Mi lealtad es hacia ti, solo hacia ti. Pero me canso, y ya ves lo destrozado que puedo estar después de horas de cirugía. ¿Sí? Salvas a todos menos a tu propia esposa. Pero tú me quieres y yo te quiero. El cirujano sonrió cansado a su mujer, a la que quería de verdad, y en momentos como este se sentía realmente culpable por la mujer de su vida. Sí,
De lo contrario me habría ido hace tiempo y habría sido feliz, y tan atormentado. Armando se acercaba a ella y abrazaba fuertemente a su mujer. Ese solía ser el final de la disputa. Con el paso de los años, este año su Gaby no pudo más. Tenía un amante. Se enfrió con Armando y tras sufrir un poco por la formalidad y el remordimiento, lo confesó todo. Naturalmente, la culpa era de Armando, que trabajaba, no prestaba atención, no hacía regalos. Los reclamos salían de Gabriele como una cornucopia, y Armando se quedó callado. Había un vacío en su alma. En muchos sentidos, la mujer que amaba y que le había traicionado tenía razón, excepto por una cosa. Él no fue quien traicionó, él no fue quien engañó y él no fue quien arruinó. Se divorciaron rápidamente ya que no tenían hijos en común, ni tampoco bienes comunes que pudieran compartir amistosamente. Ahora lo único que le quedaba a Armando era su trabajo. Era lo único que le mantenía en el abismo de la depresión. Se encargaba de todo tipo de operaciones, día y noche en el trabajo. En sus escasas visitas a casa, se dio cuenta de que su piso estaba lleno de polvo y parecía la guarida de una araña gigante. En otoño, el dolor de su pérdida se había desvanecido un poco y empezó a dedicar más tiempo a su vida personal. El personal médico, que tuvo que asistir a las operaciones, se alegró de que el doctor Fuentes mejorara. Después de todo, no compartían el entusiasmo morboso de Armando. Y así Armando Fuentes llegó a sus melancólicas meditaciones. Ese día era especialmente fácil pensar. Armando había salvado a un hombre de 50 años que casi se había suicidado en la típica indiferencia masculina respecto a los exámenes médicos y se había descuidado tanto que era necesaria una intervención quirúrgica urgente. Armando no se percató inmediatamente de que alguien le tiraba de la manga. Al principio con dudas, luego con más insistencia. El hombre interrumpió sus cavilaciones y miró en dirección a la fuente de su preocupación. Una niña de unos 6 o 7 años estaba de pie frente a él en medio del terraplén desierto. Llevaba en la mano un papel con una especie de dibujo infantil y de los bolsillos de su raído abrigo asomaban lápices multicolores. No estaba sucia ni mugrienta, pero su aspecto era pobre. Su ropa estaba desproporcionada y remendada en algunas partes, y era evidente que no la habían cogido de la tienda, sino de otras personas. «Hola, señor. ¿Compra una foto? Estás triste. Quizá te ayude». Lo intenté de verdad. El pequeño mendigo se volvió hacia el doctor Fuentes. El médico se dio cuenta de que la niña no era más que una mendiga, pero fue muy sorprendente. La niña no quería pedir dinero expresamente. Intentaba ganar dinero a una edad tan temprana. El hombre apreciaba en la gente el deseo de trabajar honradamente y de recibir dinero. Él mismo era así y por eso respetaba a sus allegados. «Hola, chica», sonrió sinceramente el médico. «Bueno, si lo intentaste, compraré, por supuesto. Eso sí, no te gastes el dinero que tanto te ha costado ganar en chorradas. No tengo mucho, pero doy todo lo que tengo. ¿Te parece bien?» «Por supuesto, eres amable», dijo la niña con rostro serio. No llevaba mucho dinero encima, pero dio todo lo que tenía. Esperaba su sueldo para el fin de semana, pero tenía algunos víveres en casa. Armando iba andando al trabajo, así que decidió que viviría de algún modo hasta el fin de semana. Le tendió el dinero al niño, que le hizo un dibujo. Había chispas de gratitud en los ojos de la niña y ésta corrió al banco más cercano para dibujar su siguiente obra maestra. El doctor Fuentes no se entretuvo más en el paseo. El niño llenó el día de luz, y ahora el doctor tenía un deseo imperecedero de ir a limpiar un poco su guarida de araña. El cirujano introdujo mecánicamente el dibujo del niño en un tubo sin ni siquiera mirar el contenido. Apreciar el simple afán de ganar del niño, pero no su talento para las bellas artes. Se guardó el dibujo en el bolsillo, decidiendo pegarlo en la nevera sin importarle el contenido. No tirar por la borda los esfuerzos del niño. Que la mano del niño le recuerde que aún hay mucha luz y bondad en este mundo. Armando no pensó entonces que su simple dibujo infantil sería el inicio de una serie de acontecimientos. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente se limitaría a tirar esas artesanías, aunque ellos también apreciaran el trabajo de los niños. Llegó a casa, preparó un café y un sándwich,
Recordó el dibujo y decidió apreciar el talento de la niña. Mirando el dibujo de Armando, se quedó consternado. La mendiga tenía talento. Sí, aún le quedaba mucho camino por recorrer si conseguía entrar en la escuela de arte, y él se lo deseaba sinceramente. Tanta bondad no debe desperdiciarse. Debe ser perfeccionada y guiada por las manos de un maestro hábil. Sin embargo, la chica ha conseguido una composición primitiva, infantil, pero sólida. El dibujo representaba una escena doméstica. Por un lado, típico del entorno en el que viven los niños de familias desestructuradas. Por otro, ponía los pelos de punta a un cirujano. La niña dibujó a un hombre con una botella, con una bonita inscripción, vodka en la mesa, y a una mujer en silla de ruedas. Lo más interesante era que en realidad no era un hombre y una mujer. El niño debió de ver demasiadas imágenes de cuentos de hadas e interpretó el hombre y a la mujer como animales. Así, el hombre era un pesado oso que enseñó los dientes a la mujer zorra, que sonrió congraciadamente al oso. Otra cosa le recordó la imagen de un dibujo animado infantil. Armando lo comprendió. La mente del niño compensaba con imágenes de animales la desagradable imagen de la realidad. Un padre bebedor, posiblemente un padrastro, y una madre en silla de ruedas. ¡Oh, qué terrible! En comparación con la desgracia del joven artista, al doctor Fuentes sus propios problemas le parecían solucionables. Al menos era un hombre adulto, pero ¿qué podría resolver una niña? Al día siguiente, Armando fue al mismo lugar con la intención de volver a encontrarse con la niña. Por lo visto, el lugar era lucrativo, ya que se paseaba por el mismo barrio, atrayendo sin éxito a personas indiferentes que se apresuraban a sus asuntos. En la mente del doctor, por alguna razón la niña se asociaba ahora con un ágil ratoncito. «Hola, joven artista». Armando la saludó. «Ah, hola», saltó el pequeño mendigo. Estaba tan acostumbrada a que la ignoraran que fue una sorpresa verla. «Me gusta tu dibujo». «¿En serio?». El niño miró incrédulo a aquel hombre esencialmente desconocido. Normalmente la gente tira mis dibujos. «No, quiero ponerlo en la nevera». El médico sonrió. «Eres la primera persona que lo dice. La gente es indiferente, aunque ayude». «Sí, entiendo. Pero quería preguntarte algo sobre el dibujo. ¿Son tus padres? No se te ocurrió dibujar animales así, ¿verdad?» «Así es». La niña susurró en voz baja y miró interrogante al hombre adulto. El niño ya sospechaba de su entorno. Esperaba que lo atraparan, pero no que lo ayudaran. «No quiero hacerte daño». El doctor Fuentes intentó tranquilizar a la niña. «Me llamo Armando Fuentes. Puedes llamarme Armando». «Y me llamo Esther. Es usted un señor intuitivo y el primero en preguntar. Nadie se fija en mis dibujos. Lo intentas, recibes un premio y sigues intentándolo. Y mis dibujos van a la papelera. Yo mismo lo he visto. Pero está bien, me gusta dibujar. Y la foto es de mi padre y mi padrastro». «¿Padrastro? Entonces…», murmuró Armando. «Sí, bebe mucho y nos gruñe, como un animal salvaje. Le tenemos miedo. Me hace mendigar y mi mamá tiene una pensión que también gasta en alcohol. Y tenemos hambre». «Armando, no quiero suplicar, solo hacer dibujos. Dibujar es mejor que mendigar». «Esther, eres buena. Pero, ¿por qué está tu madre en un cochecito?» «A mamá la atropelló un coche. Es guapa, pero hace 6 meses salía de la tienda por la tarde y la atropelló un coche en un paso de peatones. Nunca encontraron al culpable, y ahora mi madre está en silla de ruedas. La quiero mucho. Es la más guapa y amable, y no tiene papá ni mamá». «¿Qué te parece?». «Me contó que vivía en un orfanato, en un lugar donde viven niños que no tienen madre ni padre». Hubo una pausa incómoda. El doctor Fuentes pensó febrilmente en cómo podía ayudar en esta situación. A pesar de su experiencia y de las muchas muertes y destinos humanos que habían pasado por su quirófano, no se había vuelto insensible. Seguía siendo capaz de sentir empatía y de querer hacer el bien. Este rasgo le había llevado en el pasado a la medicina. Ahora le empuja a una extraña aventura. Cualquier otro le habría hecho un guiño en la sien y habría seguido adelante. Nadie le daba nada a nadie. Pero, ¿cuál sería el destino de esta niña si creciera en un mundo en el que nadie debe nada a nadie? ¿Al menos lo intentará? «Esther, sugiero que tú y yo estemos de acuerdo en algo».
¿Sobre qué, Armando? ¿Por qué no me llevas con tu madre? Soy médico, quizá pueda ayudarla de algún modo. ¿No estás haciendo trampas? ¿Por qué te engañaría? Intercambiaremos. Yo intentaré curar a mamá y tú haz un bonito dibujo de mamá y tú correteando. ¿Es un trato? Armando sonrió. Sí, es un trato. La niña le devolvió la sonrisa y había esperanza en sus ojos. Además, el padrastro empezó a pegar mucho a mi madre. Esther le dio al doctor Fuentes una foto de un lobo dando zarpazos a un conejito en un cochecito y este voló con el hocico asustado al suelo. El médico respiró y expiró varias veces para tranquilizarse y calmar su rabia. No fue un gran paseo. Por supuesto, la niña había intentado elegir una zona para vender sus dibujos, por familiar que fuera, pero lejos de casa, para no pasar vergüenza delante de sus amigos. Y la zona donde vivía la niña era la periferia industrial, donde historias como la suya no eran infrecuentes. En cuanto entraron, el persistente olor a alcohol ilegal les llegó a la nariz. El doctor Fuentes estaba seguro de que este olor era solo la punta del iceberg. Las jeringuillas, las colillas y la basura simplemente no eran visibles para él, ya que habían entrado desde una calle iluminada a una habitación sin luz. Armando fue más afortunado que Esther en su época y no creció en este gueto, pero en la escuela y en su época universitaria tuvo que luchar a menudo contra los matones, los lobos que crecían en este tipo de casas de paneles mugrientos. Esther tanteó con las llaves y, al cabo de unos instantes, hizo girar la llave en la cerradura. Detrás de ella, una colilla parpadeaba entre las barandillas de los pisos superiores. El pasillo del piso no se diferenciaba mucho de la entrada en su decoración y contenido. Las mismas colillas bajo los pies, la misma suciedad. La diferencia estaba en el viejo papel pintado, que hacía tiempo que se había convertido en una paleta del desorden humano. Manchas de grasa, rayas, borrones sucios y ocasionales motas de sangre componían el dibujo de esta vivienda disfuncional. Fuentes se preguntaba cómo podía crecer un niño en semejante posilga. ¿Era esta niña la culpable de que los adultos se empecinaran en degenerar en animales? Desde la cocina se oyó una voz masculina, ronca y ebria. «Esther, ¿por qué llegas tan temprano? ¿Has ganado algo?» Las dudas sobre dónde había ido a parar el último dinero que Armando le había dado a la niña se esfumaron. Se sintió decepcionado porque su buena acción se había echado a perder. Al fin y al cabo, hay personas que no son dignas de estos actos. El dueño de la voz apareció en el pasillo, un hombre de la misma edad que el doctor. Realmente se parecía a un oso y a un lobo al mismo tiempo. El oso era una figura grande y corpulenta, más gorda e hinchada que musculosa, con la cara hinchada por beber constantemente. Tenía el espeso pelo gris del lobo y los ojos amarillentos con vetas rojas. «¿A quién tienes ahí, pequeña serpiente? Te daré una». El hombre rugió. La niña se escondió detrás del doctor Fuentes y miró asustada por detrás de la pierna del hombre. El hombre frenético se acercó a Armando, que, aunque tenía una figura imponente, era enjuto y esbelto, pues consideraba correcto para el cuerpo hacer ejercicio con regularidad. Se puso delante de su padrastro, extendió el brazo hacia adelante y le golpeó el plexo solar con la palma abierta. Por la sorpresa y la mano firme del médico, el alcohólico exhaló ruidosamente y tosió. Al sentir la fuerza y la resistencia, a las que no estaba acostumbrado, el hombre aminoró la marcha. «¿Quién coño eres tú? ¿Vienes a mi casa y me pones las manos encima? ¿Quién demonios eres tú? Estoy aquí para ver a la niña y a su mamá». «¿Qué? ¿Carmen se consiguió un amante? ¿Sin bajarse del cochecito? Soy ella». Los ojos del borracho están inyectados en sangre. «¿Escuchaste eso, hombre?» «¿Qué?» El hombre miró al médico confuso. El miasma del alcohol no debe haber abandonado su cabeza poco inteligente. «Si te metes en una pelea, te mataré». El doctor Fuentes le advirtió. «Tienes valor». Siguió un torrente de lenguaje soez, como si aquel semblante de hombre no conociera otras palabras. Armando no escuchó el final de este airado monólogo y le propinó un puñetazo en la cara al patán. No se esforzó, pero fue suficiente para que el padrastro retrocediera a las entrañas de la cocina y girara la cabeza incomprensiblemente. Quería levantarse y luchar. «No te lo advertiré una segunda vez», comentó el cirujano.
El alcohólico no lo entendía. Tuve que darle otro buen porrazo y a través de la resaca empezó a darse cuenta de que el demacrado visitante no era rival para él. No era como golpear a una chica lisiada y a su hija. Armando cogió al hombre por la camiseta mientras seguía sentado entre escupitajos y colillas. Detrás de él se veían batallones de botellas vacías, como si el hombre las estuviera paseando. De hecho, eran los utensilios principales de esta cocina. Ahora escucha, espantapájaros. A partir de este día, las reglas cambian. ¿Estás listo para escuchar? No estaba preparado y una vez más intentó resistirse. El resultado fue un labio destrozado y la nariz ensangrentada. Armando Fuentes golpeó con cuidado, correctamente, para no romper nada innecesario y no dañarse las manos. El médico tendría que operar. ¿Preparado? Un mugido arrastrado sonó como un acuerdo. Fuentes asintió y continuó. Entonces recuerda algunas cosas sencillas para mantener intacto tu cuerpo de grasa. Primero, no volverás a ponerle la mano encima a la niña ni a su madre. Lástima que no pensarás en lo miserable que es golpear a los indefensos. El hombre olfateó de mala gana, pero permaneció en silencio, con la sangre goteándole de la nariz en 2 hilillos sobre la camiseta. En segundo lugar, no quiero ver este desastre. Tú eres quien hará brillar este lugar. ¿No te da vergüenza dejar tu piso hecho un asco? Murmuró y sacudió la cabeza, casi manchando de gotas de sangre su abrigo favorito, y el hombre asintió con la cabeza. En tercer lugar, ya no harás rogar a Esther. Si quieres comer, vete a trabajar. Una chica no debería tener que trabajar en lugar de un hombre sano y despistado. Esta vez no hubo objeciones, y el cirujano soltó el pesado cuerpo, que se posó momentáneamente en el suelo, pero luego se revolvió y desapareció en el cuarto de baño. Volvió a mirar a la chica, que miraba a Armando como una princesa a un dragón bondadoso que acababa de comerse a todos sus maltratadores. La niña no podía creer que pudiera ser así, ni el propio doctor Fuentes creía que fuera él, un médico acostumbrado a salvar luchando contra la enfermedad, quien ahora había vencido, aunque a un hombre hundido hasta el fondo, pero hombre al fin y al cabo. «Pero no hagas daño», pensó el médico. «Llévame con tu madre, Esther», pidió el cirujano. La chica saltó a la habitación contigua. «Mamá, mamá, tenemos compañía». En el piso resonaban alegres voces de niños. Antes debía tener miedo de decir una palabra, pensó Fuentes. Quería creer en lo mejor, si no, ¿para qué empezar nada? Entró en la habitación y se levantó. «Esto no podría ser», susurró asombrado. Una mujer guapa, de mediana edad, le miraba con expresión preocupada en los ojos, físicamente agotada, bolsas bajo los ojos, ropa de casa desgastada y, en general, un aspecto antiestético. Pero si mirabas de cerca, definitivamente era ella. Fue como si el doctor hubiera visto un fantasma. Así se mira el primer amor, algo cálido que no puede devolver, excepto que Armando Fuentes solo tenía un amor, y ella le había engañado y se había divorciado de él no hacía mucho tiempo, y esta mujer le era familiar por su vida profesional. La había operado no hacía mucho, pero por alguna razón la mujer no le reconoció. Ella dijo «hola», dijo. La voz también sonaba como ese paciente. La operó hace un año. La operación fue difícil, pero exitosa. Recordaba esas cosas involuntariamente y casi para siempre. El médico podía nombrar cualquier operación que hubiera realizado y recordar sus detalles. También recordaba a esta mujer. «Perdona, pero te operé hace un año». En lugar de un saludo, el doctor Fuentes dijo a un atónito médico: «Por lo que recuerdo, te recuperaste bastante rápido y ahora estás en la silla. ¿Cómo es eso?». La mujer le miró como si estuviera loco. «Hombre, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es usted?». «Mamá, este es Armando. También me pagó por mi dibujo». Esther empezó a contarlo, pero su madre la detuvo con un gesto. «Espera, cariño. Deja que Armando y yo hablemos sin ti. Toma el dinero y corre a la tienda por pan». La mujer tendió un puñado de monedas a su hija. La chica cogió el dinero y desapareció por el pasillo. La mujer miró a la niña y luego al doctor Fuentes. «Explícate, por favor. Es la primera vez que te veo, Armando. ¿Qué operación? ¿De qué estás hablando? Nunca me han operado. Sí, tengo problemas con mi columna vertebral. Puedes verlo por ti mismo.
pero no tengo dinero para el tratamiento. Armando se lo pensó. En efecto, había incoherencias en toda la historia. Recordó que el padrastro había llamado a Carmen cuando habían entrado en el piso y que el paciente se llamaba Emma, creo. Otra incoherencia fue el diferente estatus social. Entonces el cirujano se sorprendió de que la rica Emma acudiera a él, a una clínica pública, no a una privada, como les gusta hacer a los ricos, pero se le recomendó insistentemente como excelente especialista, lo que era bastante habitual en la práctica quirúrgica del Dr. Fuentes. Lo siento, debo haber cometido un error. Es que te pareces mucho al mismo paciente. También es habitual. Me llamo Armando Fuentes. Perdone mi descortesía, pero me sorprendió mucho. Trabajo como cirujano. Tal vez pueda ayudarte, dijo Armando. ¿Por qué lo necesita?, preguntó Carmen. Sinceramente, no lo sé. Solo diré que Esther me ha ayudado a alegrarme la vida con su dibujo. Tiene talento y no debe desaprovecharlo. Digamos que es una llamada de conciencia, explicó el médico. Bueno, no es una mala explicación. Incluso a pesar de todo esto, la mujer echó un vistazo al piso, dando a entender el desorden en que se encontraba. De acuerdo, en pocas palabras, estaba pasando por un divorcio difícil y dibujar a Esther me sacó de mi melancolía otoñal. Ahora te toca a ti. ¿Te dijo Esther que eras huérfano? ¿Qué hija más parlanchina tengo? Dirá cualquier cosa. La mujer fingió indignarse. Miró con nostalgia por la ventana el cielo gris y las chimeneas de las fábricas a lo lejos, suspiró y comenzó su relato. Creo que se podría decir que mi vida es corriente. Huérfano. Pasé toda mi infancia consciente en un orfanato. Cuando llegó el momento de independizarme, conseguí trabajo en aquella fábrica, igual que la gente del barrio. Ahorraba para un piso, tenía un prometido. Nací enamorada, no nos casamos con el novio. ¿Por qué? Dicen en nuestros tiempos turbulentos, cuando todo el mundo se divorcia. Y entonces el novio se despidió con la mano y desapareció en la distancia desconocida. Incluso dejó su trabajo y abandonó la ciudad. Resultó que no estaba preparado para ser padre. Así que estaba arrastrando a mi hija por mi cuenta. Fue duro, pero funcionó. Fue decisión mía. Pero hace 6 meses, caminaba de noche. Tenemos farolas que no funcionan de vez en cuando. Tal vez por eso el conductor de ese todoterreno no me vio. De todos modos, me golpearon. Vivo, como puedes ver, pero no sirve de mucho. Así que no tienes muchos ingresos, solo gastos. Y señaló la puerta, se lo lleva todo y se lo bebe todo. Esperaba un hombro de hombre, pero conseguí una garganta de hombre sin fondo que no ayuda en absoluto. Si no fuera por Esther, nos estaríamos muriendo de hambre. No puedo echarle, porque soy un inválido y aún así estoy perdiendo contra un hombre sano. Y nos afecta a mí y a mi hija si intentamos hacerle entrar en razón. Por eso también tenemos que soportarlo. No se preocupe, ya no tendrá que hacerlo, sonrió el médico. Bien, si ese es el caso, porque no soy capaz de soportarlo más. Si no fuera por mi hija, habría... No debes hacer eso. No eres una niña pequeña, sino una mujer adulta y fuerte. Armando la detuvo. Sí, tienes razón. Carmen, hagamos un trato. Me voy ya, hay mucho que hacer y poco tiempo. Tu inquilino tendrá tiempo para limpiar y ordenar tu piso. No tienes que preocuparte por eso. Lo hará él mismo. Nosotros tenemos un trato. No quiero hacerte ilusiones, pero veré qué más puedo hacer. No pierdas la esperanza. Volveremos a bailar contigo. Armando Fuentes sonrió alentadoramente. Carmen respondió con una pálida sonrisa. No lo creía, pero quería tener esperanza. Al salir se encontró con Esther, que acababa de volver a casa con un poco de pan. Se detuvo, acarició y dio unos cuantos billetes de su alijo para días lluviosos, que había decidido destripar para una buena causa. Dale esto a tu madre, es para la compra. Volveré este fin de semana. No la pierdas de vista y no te olvides de dibujar. Dibuja lo que quieras, ¿ok? La chica asintió y se aferró a su brazo. Armando, no te vayas. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, no tengas miedo, todo saldrá bien. Te creo, Armando, sonrió Esther y cerró la puerta tras el invitado que se marchaba. Fuentes pensó en el asombroso parecido entre el paciente rico y esta mujer en silla de ruedas. Un accidente. Los accidentes no son accidentes, pero al fin y al cabo, ni siquiera en un orfanato ocurre que se separe a los hermanos.
era contrario a la ética tal y como la entendía Armando. Sin embargo, a pesar de su idealismo, el médico también permitía esta opción. En cuanto llegó al trabajo y tuvo un minuto libre, rebuscó entre los informes de hace un año. Tuvo una idea loca y decidió intentarlo. Recogiendo su historial médico, el cirujano encontró lo que buscaba. Emma Nogués. En la foto vio a la misma mujer que ha visto hoy en silla de ruedas. La diferencia, sin embargo, estaba en el carácter. En la foto de archivo, Emma parecía desafiante, segura de sí misma y, en cierto modo, testaruda. Ni tristeza, ni desconfianza, ni depresión, así que bien podría haber sido hermanas. Y eso añadía intriga a esta historia, cuyo volante había hecho girar él, Fuentes. Se preguntó cómo acabaría. Tras conocer la dirección de la residencia de Emma Nogués, Armando Fuentes se tomó vacaciones por primera vez en su vida, para sorpresa de casi todas las personas con las que había trabajado a lo largo de los años y dando pie a habladurías, dado su reciente divorcio. Ser médico tiene sus ventajas innegables. Por ejemplo, si le salvas la vida a alguien, es muy probable que esté agradecido al salvador, si no es el tipo de persona que solo está acostumbrada a balancearse y exigir, pero no agradecer. Afortunadamente, Emma resultó ser el tipo de persona cuya riqueza y estatus social no la echan a perder. Por eso, cuando vio al médico en la puerta de su casa, se sorprendió. «Armando Fuentes. Hola, no esperaba verte». «Hola, Emma. Por supuesto, los hospitales no son lugares a los que la gente esté ansiosa por volver. No seas tan atrevido. La gente buena siempre es bienvenida en esta casa, sobre todo si tiene buenas noticias. Si estás preocupado por tu salud, extrañamente no tengo noticias, así que tú sabes más. No me refería a eso. Sabes, en el hospital no podría ser tan intrigante como ahora», sonrió Emma. «Entra y conoce a los padres. Vamos a tener una pequeña cena familiar esta noche». «Perfecto. Ni siquiera voy a discutir contigo. Vámonos». Blanca Nogués y Manolo Nogués eran una pareja madura y, sobre todo, se parecían a los maestros de Armando. Su aspecto inteligente, su porte y su habla culta les daban la apariencia de haber sido criados en familias cultas. En realidad eran hombres de negocios, que no poseían grandes empresas, pero que se mantenían firmes y facturaban millones de dólares. Sin embargo, no eran arrogantes y le aceptaron como a un viejo amigo, aunque, de hecho, Armando Fuentes era un desconocido para ellos. Durante el postre se entabló una conversación. «Madre, me habían recomendado a Armando Fuentes, un hombre de cristal y con talento. Emma estaba haciendo un anuncio para mamá. La verdad es que hemos oído hablar muy bien de usted y de sus operaciones», comenta Manolo. «Simplemente me gusta ayudar a la gente», respondió Armando modestamente. «Y también se te conoce por eso, por tu altruismo. Y hoy en día, cuando el dinero es la prioridad de la mayoría de la gente, eso es raro». «Por desgracia es cierto. Pero, como suele decirse, hemos nacido para hacer realidad los cuentos de hadas», comentó el médico con una sonrisa. «Tengo un pequeño cuento para ustedes, caballeros. Es breve, pero creo que les resultará interesante. Adelante, no te aburras». A Emma le brillaron los ojos. Armando les contó su encuentro con la inusual chica y su familia. Cuando llegó a la parte del padrastro, Emma le interrumpió. «Espero que no vayas a la cárcel». «No, soy cirujano, ¿recuerdas? Bueno, lo más interesante ocurrió cuando vi al zorro en persona. Ahora, por favor, exhale y prepárese». «¿Preparado?» «Te vi, Emma. Al principio, pensé que era una broma pesada. Es imposible que una chica rica, con éxito y sana, se encuentre de repente en un piso mugriento con un hombre alcohólico en silla de ruedas. Si es una broma, nos has intrigado. Pero el humor no es tan bueno». Manolo habló. «¿Te imaginas lo que fue para mí? Es imposible que una persona se encuentre en estados tan opuestos. Ahí estaba. Empecé a recordarle la operación de hace un año, a lo que Carmen, que así se llamaba la madre, puso ojitos redondos. Así que tenía una sospecha, que decidí confirmar o refutar acudiendo a usted». «Mamá, papá, sé que me sacaron del orfanato», dijo Emma de repente. Los padres se miraron. Estaba claro que algo les confundía. «¿Como hija? Deberías haber mantenido ocultos tus documentos». Emma se rió. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Manolo bajó la mirada. «En la escuela. No te lo dije, para no disgustarte. Mi rebelión adolescente fue tranquila, si recuerdas.
Y además te quiero mucho. Y son la única mamá y el único papá a los que les debo todo. A Blanca le brillaron las comisuras de los ojos. Gracias, hija mía. Gracias, mamá, papá. Así que mi suposición era correcta. Armando comentó, Carmen es tu hermana gemela. Pero eso no puede ser verdad, protestó Manolo. Adoptamos a una tal Emma. Conoce las reglas, doctor. No se puede separar a los hermanos. No infringimos la ley. Manolo, no te estoy acusando de nada. Solo quiero llegar al fondo de lo que pasó y espero que coopere. Y lo conseguirás. Ahora nos interesa saber cómo ocurrió. Creo que podemos ir a ese orfanato y averiguar la verdad. Bueno, hoy no, pero aún así. ¿Sí? Y luego me gustaría hablar de una cosa más, pero no ahora. Ahora me voy porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuándo les gustaría visitar el orfanato, Manolo? Deja tu número personal, te llamaré y lo arreglaremos. Tardaron una semana en llegar al refugio. El doctor Fuentes tuvo un periodo difícil con muchas operaciones. Literalmente, todos los días llegaba alguien que estaba muy enfermo y había que rescatarlo urgentemente. Entre rescate y rescate de pacientes, el cirujano no dejaba de pensar en la niña y en Carmen, en cómo estaban, en si el padrastro había escuchado o pensaba que el peligro había pasado y podía volver a abusar de la indefensa. Él mismo no podía entender por qué el destino de esta pequeña familia se había vuelto tan cercano a él. Después de todo, no era nada para él. Una niñita artista con talento y una madre huérfana sin suerte. La afluencia de pacientes cesó de repente y Armando Fuentes se permitió un segundo tiempo libre. Era viernes. Manolo Nogués esperaba al médico en su coche extranjero en la salida del hospital. El empresario estrechó la mano del médico. Saludos. Ahora el hospital cotillará aún más sobre mí. Es un gallinero, no un hospital. ¿Por qué cotillarían sobre ti? Me divorcié este verano. Ahora hablan y esperan que encuentre a alguien con quien emparejarme, como si no pudiera vivir sin una mujer, se quejó Fuentes. Espera, ¿estás salvando a Carmen porque te gusta? Manolo sonrió. No, en absoluto. Me he casado 2 veces. La primera esposa se fue, la segunda siempre está conmigo. Mi segunda esposa se llama cirugía. Y es amor mutuo. Muy bien, como quieras. Estoy de acuerdo en que una profesión se convierte en una vocación si se tiene, como tú dices, amor mutuo. Hay una cosa que no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Por qué, con tu talento, eres tan reacio a ganar dinero? La primera esposa dijo lo mismo. Tenía razón a su manera. Cierto, pero ella sabía con quién se casaba en su día. Sí, me asombra en el buen sentido la nobleza de tu alma. He tenido mi alma manchada por los negocios, ya ves, y por esta situación desagradable con mis hermanas. Bueno, aún así, al menos intentas arreglarlo. ¿Sí? Además, quiero usar los papeles que odias en beneficio de esa chica que no puede andar. Carmen. ¿Sería capaz de recuperarla si consigo lo que necesita? Es una cuestión de honor, Manolo. Bueno, entonces lo tomaremos como un trato. Está el orfanato. Condujeron hasta el edificio, que era enorme, de varios pisos y apremiante por su mero aspecto. Era desagradable a la vista. Fuentes pensaba que era aún más desagradable vivir allí. Sobre el terreno resultó que el antiguo director hacía tiempo que se había jubilado, mientras que el más joven estaba encantado de ayudar a los hombres. ¿Estás diciendo que las hermanas gemelas podrían haber sido separadas?, preguntó asombrado el director. Después de tantos años, todo ha salido a la luz. Intervino Armando. Bueno, tal vez. Sin embargo, me sorprende oír eso. Las reglas son las reglas, y no veo qué habría hecho que el antiguo director fuera por la separación de las hermanas. El empleado murmuró más para sí mismo que para los visitantes. Por supuesto, hacía poco que había asumido el cargo y habría sido desagradable comenzar la carrera del director con un escándalo de esta magnitud. Aunque él no estaba implicado, las acciones de su predecesor ensombrecieron todo el servicio. Desconocemos la motivación del anterior director, pero es importante que sepamos la verdad. No se preocupe, no tenemos nada que reclamarle ni a usted ni al orfanato, dijo Manolo. Mira la fecha de adopción de Emma Nogués. Sí, ya. Ahí. Ahora mira a la chica que se llama Carmen y tiene la misma fecha de nacimiento. El empleado asintió comprensivo y rebuscó entre los papeles. Su cara se estiró. De hecho, aquí está el registro. Una cita es una pareja perfecta.
Lo comprobaré con la fecha de admisión. Los hombres esperaron pacientemente, aunque ya sabían la respuesta a su pregunta. Sabían que todo se confirmaría. El médico fue el primero que no pudo soportarlo. «Disculpe, señor, voy a interrumpirle un momento. ¿Dónde está ahora el antiguo director?» «Si querías restablecer la justicia, llegas un poco tarde. El anterior director falleció hace unos 6 meses. Su corazón se rindió. Y si resulta que realmente le gustaba la separación de hermanos, no me daría pena. Es una brutalidad imperdonable. A eso me refiero». El director mostró la cinta. Todo concuerda. Emma y Carmen resultaron ser hermanastras. Manolo palideció. «¿Qué hicimos Blanca y yo?» «Tú no sabías nada», intentó tranquilizarle a Armando. «No, pero el director nos preguntó si estábamos dispuestos a acoger a 2 niños, y está claro que Blanca y yo no estábamos preparados económicamente en ese momento, así que rechazamos 2 a la vez». Bueno, el director lo interrumpió a su manera. «El maldito agorero». El nuevo jefe se indignó. Se notaba que lo decía en serio. «Gracias por su ayuda. Que tenga un buen día». Manolo y Armando se despidieron del trabajador del orfanato y abandonaron apresuradamente la institución. Emma estaba claramente preocupada. Armando la rodeó con el brazo para tranquilizarla. El viaje por el gueto industrial había impresionado a la muchacha y estaba preocupada de antemano por el estado de su hermana, de la que una semana antes ni siquiera sabía que existía. «Sabes, Armando, tengo una mala conciencia», confesó. «¿Pero por qué? No es culpa tuya, Emma». «Lo es. Después de todo, podría haber sido ella en mi lugar. Se lo debo todo a mis padres. Me criaron, me educaron, me dieron un comienzo en la vida. Si la pones en mi lugar, el resultado sería el mismo. Si dices que somos como 2 gotas de agua». «Sí se parecen, pero las personas son diferentes. Quizá tengas razón a tu manera, pero no podemos volver al pasado, pero podemos cambiar el presente y el futuro». «Pues cambiémoslo. Espera, voy a compartir algunos pensamientos que creo que son importantes para mí, y luego vamos a empezar, ¿de acuerdo? Te escucho». «No he estado allí desde aquel primer día, así que no sé cuál es la situación ahora. Además, no sé cómo reaccionará Carmen ante tu aparición. No le he avisado. De todos modos, ahora tú y yo seremos una gran sorpresa para ellos, un enorme trozo de nieve sobre sus cabezas en pleno verano, en sentido figurado. Así que tengamos mucho cuidado, tanto con la niña como con la madre. Ya han sufrido bastante». «Ok, lo intentaré». La diferencia en la educación de Carmen y Emma ya era evidente cuando el médico y la empresaria entraron en el vestíbulo. La repentina antiestética del lugar donde vivía su hermana hizo que Emma se sintiera aprensiva, pero rápidamente reprimió el sentimiento y cruzó el umbral con confianza. «¡Qué hedor!» «Emma, felicidades. Has olido el aroma del alcohol ilegal», rió el doctor. «Por favor, déjame seguir adelante y les mostraré el piso correcto». Subieron al piso e intentaron llamar al timbre. No funcionó, así que tuvieron que llamar a la puerta. Una voz desagradable entró por la puerta. «¿A quién?» «¿Quién? ¡Abre!». Se oyeron maldiciones ahogadas detrás de la puerta, pero el padrastro abrió la puerta. Con una mirada de mala gana se retiró a la cocina, sin mirar siquiera en dirección al médico que entró, y siguiéndole una señora no se dio cuenta, de lo contrario se habría sorprendido mucho. Al parecer, el doctor Fuentes no corrió el riesgo de lastimarse las manos con la cara de su padrastro en vano, ya que el piso se transformó efectivamente en dirección a la limpieza. Sí, las paredes seguían sucias, pero las colillas, los escupitajos y la basura variada habían desaparecido de la vivienda. Sobre las pilas de la botella Armando no tuvo tiempo de apreciar, ya que el oso se había encerrado en una guarida en la cocina. Esther saltó fuera de la habitación para reunirse con los invitados, al oír una voz familiar. «Armando, ¿eres tú? Pensé que ya no vendrías». «Oh, mamá». Los hijos de la niña se agrandaron como platos, pues vio una copia de su madre, ricamente vestida y, lo más importante, caminando erguida sobre sus pies. Sonrió a la chica. «Hola, eres Esther, ¿verdad? Yo soy la tía Emma, la hermana de tu madre. ¿Ves cuánto nos parecemos? ¿Sí? Excepto que no estás en un cochecito». La bestia de la desconfianza aún me hacía mirar todo lo nuevo con cautela. «¿Le enseñarás a tu tía Emma tus dibujos más tarde, Esther?» «Sí, y a mí.
Los he echado mucho de menos a ti y a mamá, intervino el doctor Fuentes. Armando, yo también. Conseguiré los dibujos. Bien, pequeña, llévalos a la cocina y no le digas nada a tu madre. Deja que la tía Emma se lo diga. La muchacha corrió a toda velocidad hacia el vestíbulo y regresó al pasillo con el álbum lleno. Cogió a Armando de la mano y lo condujo a la cocina, donde su padrastro esperaba a que amainara la tormenta. Sin embargo, no fue expulsado. Emma suspiró pesadamente, como un atleta antes de una prueba estándar, y entró en la habitación de la que acababa de salir la niña. «Oye, no te preocupes, no volveré a pegarte», tranquilizó Armando al oso que se había vuelto loco. «Hiciste todo lo que te pedí. Esther, ¿ya no te ha hecho daño?» «No, Francisco ya no está enfadado e incluso ha dejado de beber. Limpió el piso. Gracias por curarle». La chica dio su veredicto. Francisco sonrió descaradamente. Desde luego, no fue culpa del doctor Fuentes. «Soy Francisco», extendió la pata. Armando. «Debería darte las gracias. Estaba equivocado. Era mi adicción al alcohol. ¿Sabes, Francisco? Puedo entenderlo todo, excepto intimidar a los indefensos. Pero tú, un hombre sano, ¿no te avergonzabas de hacer mendigar a un niño?» «Avergonzado, pero después de la bebida estaba listo para cualquier cosa, francamente. Sí, ya sé que soy un cabrón, pero mira a tu alrededor. ¿Dónde vivimos?» «¿Vivimos? Tú, por ejemplo, vives en el piso de la gente a la que apaleaste y obligaste a trabajar para ti. Por favor, no discutan». La pequeña artista interrumpió la discusión de los hombres. «Es mejor mirar los dibujos. He hecho todo el álbum en una semana». El médico escrutó el trabajo de la niña. Los animales no habían desaparecido de los cuadros, solo que ahora no eran peleas, borracheras o riñas, sino episodios adorables. Coge un oso con una escoba, que hasta sonreía, o la liebre en el balcón admirando los pájaros y el sol. El otoño no era soleado y los pájaros habían volado en su mayoría a climas más cálidos, así que solo era Esther trasladando su estado de ánimo al papel. La niña se alegraba por su madre y la pintaba con una imagen luminosa. «Armando, y mi mamá te estaba esperando. Ella esperaba y yo dibujaba». El médico se rió y miró la foto. El zorro tenía las manos apoyadas en el alféizar de la ventana, la cabeza sobre las manos y sonreía como el sueño de un dentista, con sus 32 dientes. El cuadro apestaba a calor, y algo se hundió en el corazón del doctor. Entonces se vio a sí mismo como una liebre de orejas saltonas que deambulaba por la orilla del río con sombrero y capa. La chica había añadido gafas de sol al conejo para darle más misterio. «¿De verdad tengo las orejas tan grandes, Esther?» Armando se rió. La chica sonrió avergonzada. Armando vino de la habitación del lado. Una de las hermanas le llamó. Entró. No habían hablado mucho, pero se dio cuenta de que ambos estaban llorando. Carmen parecía indefensa y condenada, pero con una alegría oculta. Emma, por su parte, parecía ahora aún más segura de sí misma que antes. Las dudas que la habían atormentado en el coche eran como si nunca hubieran existido. «Armando, has hecho algo increíble, a juzgar por las acciones y sus consecuencias en la última mitad del mes, pero tengo una pregunta más para ti». Era como si estuviera reuniendo sus pensamientos y esperando una pista del exterior. «Adelante, Carmen. Siento no haber venido a saludarte. No estaría aquí ahora, creo». Se sonrojó y bajó la mirada en un intento de ocultar una modestia sonrisa. Estaba muy avergonzada por todo lo que había pasado. Hasta hace una semana solo había visto una salida a todos los problemas que se le habían venido encima. Pero ahora tenía esperanzas de llevar una vida relativamente normal y tener una hermana. Tener un hermano significaba mucho para un huérfano. «Doctor, recuerdo la calidad de la operación que me hizo. Tengo una pregunta sobre si puede hacer lo mismo por mi hermana. No me interesa el coste. Carmen tiene que aprender a andar. Haré todo lo posible para que así sea». El médico respondió con la misma firmeza. «Carmen, ¿estás bien? ¿Está preparado para el tratamiento?» «Estoy dispuesto a intentarlo. Me temo que no hay nadie con quien dejar a mi hija. No quiero volver a ver a Francisco en este piso ni en mi vida. Aunque se haya reformado, no puedo perdonarle sus pecados pasados. No podía dejar al bebé con él». El padrastro se quedó callado en la puerta y cada palabra le golpeó tan fuerte como los puños del doctor Fuentes. Ya esperaba, cuando vio a su hermana rica,
que ahora tendrían una vida con la ayuda de los parientes de Carmen y le estaban haciendo quedar como un perro apaleado. Se sintió ofendido, pero también sabía que se había equivocado. «Lo siento, Carmen. He sido un imbécil», gimió y salió de la habitación. «Carmen, creo que si estás dispuesta a confiarme tu vida, puedo encargarme del niño. Razón de más para que Esther te visite a menudo durante las rondas. Yo me encargo de eso. Yo me encargaré de los gastos de nuestro joven artista». Armando se ofreció. «Bueno, ahora solo es cuestión de unas cuantas cosas, ya que nos hemos puesto tan inteligentemente de acuerdo para hacerlo todo realidad». Emma lo resumió. Cuando ya se habían despedido y Emma llevaba al Dr. Fuentes a su casa, al salir preguntó: «Sigo sin entenderte, Armando. ¿Sobre qué? ¿Para qué necesitas todo esto?» Las buenas acciones no quedan impunes. El cirujano sonrió un poco triste. Ni él mismo sabía la respuesta. Esther resultó ser una chica brillante y prácticamente no causó problemas, excepto tener que llevarla a su antiguo colegio, ya que no había tiempo para trasladarla a otro. Sabía cuidar de sí misma, calentar la comida, mantener la casa en orden mientras el Dr. Fuentes estaba trabajando, y era una niña activa que dibujaba todo el día y se interesaba por los libros que el médico le traía casi todos los días. La niña se estaba desarrollando, y esta sed de conocimiento inspiró al propio doctor. Había sido así de niño. Solo el dibujo no se le dio. En una palabra, no hubo problemas con el niño, pero sí bastante ayuda, porque la casa para Armando se convirtió en algo vivo y no solo en una caja de muebles donde venía a dormir. En cuanto a la madre de la niña, Carmen tuvo una operación sorprendentemente fácil, y el problema, en términos de la práctica médica del Dr. Fuentes, era bastante típico, complejo pero típico, y también se elaboró el algoritmo de tratamiento, así que estaba confiado y en el momento de la operación no tembló la mano. Todo ello duró 5 horas, durante las cuales Carmen durmió sin problemas. Después vinieron varios meses de rehabilitación para enseñar a Carmen a andar de nuevo, y Esther se burló de su madre diciéndole que ahora le tocaba a ella. ¿Cómo podría imaginar una huérfana y madre soltera que recibiría la visita en su desamparo de un caleidoscopio de parientes que, por un lado, le eran extraños y, por otro, la visitaban regularmente y se hacían cargo de toda su provisión aunque no estaban obligados a ello? Por las noches lloraba suavemente de alegría en su almohada, como acostumbraba en el orfanato, para que nadie la oyera y, por lo tanto, nadie pensara que era débil. Con el paso de los días, el otoño se convirtió en invierno y luego llegó la primavera propiamente dicha. Carmen también conoció el deshielo en el hospital. Para ella, la ventana seguía mostrando el mundo, que apenas cambiaba hacia el calentamiento. Entró en el hospital en el gris y húmedo otoño y salió en el floreciente abril, como un renacimiento a la vida. Carmen se sentía como un ave migratoria que había regresado de tierras lejanas a su tierra natal y quería cantar y bailar, aunque esto último era exactamente lo que el médico no le había prescrito. El médico, por cierto, caminaba junto a ella bajo su codo y también estaba contento de la vida, como si no hubiera existido la melancolía que en su tiempo había unido a personas tan distintas. «No sé cómo agradecerte, Armando Fuentes. Todo lo que has hecho por mí me ha salvado», empezó a gorjear el paciente reanimado. «De la triste miseria de vivir y ver cuervos en tu piso cerca del polígono industrial. Lo recuerdo, Carmen. Me lo decías todos los días, pero ya puede darme las gracias», sonrió el médico. «¿En qué sentido?» «Hay una cena para celebrar tu licenciamiento a la que tú y yo hemos sido invitados. Emma también mencionó que le gustaría que conociéramos a su novio, al que conoció hace un mes. ¿Te imaginas cuántas cosas buenas ocurren al mismo tiempo?» «Pero si ni siquiera tengo nada que ponerme», se avergüenza. «Pero tenemos todo un día para arreglar este desafortunado hecho y el dinero que me he ahorrado. Armando, no sé cómo voy a devolvértelo. Y lo que es más importante, ¿con qué?» «Carmen, he pedido un reembolso. Esther y yo hemos acordado hacer un trueque con dibujos y yo no soy frugal económicamente. Así que, incluso con el sueldo de un médico en el hospital público, consigo ahorrar una cantidad considerable cada mes. Y así, una vez más, se ha acumulado un superávit. Y ahora vamos a gastarlo. ¿Te gustan los vestidos de noche?» «¿Qué son los vestidos de noche?», la mujer hizo una broma.
Nunca he llevado uno. Esta es tu hora. Después, Fuentes, Esther y su madre pasaron el día comprando baratijas tontas. Esther pidió pinturas, porque quería probar una nueva forma de pintar. No todo el mundo raya el papel con lápices. Nastia eligió un elegante vestido azul marino que realzaba su esbelta figura, y Fuentes se maravilló de la mujer con la que estaba. Si alguien desconocido ahora mirara a este trío, estaría seguro de que se trataba de una familia corriente que salía de compras en un día libre. Armando se sintió muy feliz, no como después de la operación, cuando estaba casado, devastado, pero feliz de haber salvado la vida de alguien. No, ahora era feliz y estaba lleno de esa felicidad. Quería pasar ese tiempo indefinidamente. Al terminar sus compras de ropa, el trío se dirigió a un parque de atracciones, donde la niña disfrutó por primera vez del tío vivo, la noria y el trampolín. La niña contenta se sentía inspirada para el año que tenía por delante. Al anochecer, estaban acribillados por la aventura del día, pero lo suficientemente entusiasmados como para ir a visitarlos. Emma y su madre Blanca hicieron todo lo posible para preparar una cena festiva. La mesa estaba repleta de golosinas, como si no se tratara de una humilde velada, sino de una especie de boda rural celebrada durante varios días. Como mínimo, era imposible que los presentes se hubieran comido toda la comida preparada esa noche. Todos solo esperaban al novio de Emma. La chica, como una compinche, hablaba de su joven como de una personalidad brillante, también empresario, que lo había conseguido todo por sí mismo, sin ayuda de su madre ni de su padre. Era punzante y asertivo. Lo que la conquistó era socios en un campo afín, por lo que su futura unión prometía no solo un amor grande y puro, sino también desarrollo empresarial. «Aquí está Raúl». Emma aplaudió como una niña que acababa de recibir un regalo de Navidad. «Carmen, vamos a conocerlo, que tengo los ojos bien abiertos». Carmen apoyó a su hermana y bajaron al patio. Las dos estaban guapas y arregladas, solo que Emma llevaba un vestido rojo como el fuego y Carmen uno azul más tranquilo. Los padres también estaban expectantes, pues aún no habían visto al elegido de su hija. Cuando Carmen vio el todoterreno negro, empezó a sudar. Era el coche que la había atropellado. Con la vista de reojo se fijó en la matrícula. No puede ser. Fue un shock para la mujer apenas recuperada. ¿Se encuentra bien?, notó el cambio en su hermana Emma. La verdad es que no. ¿Qué ocurre? Realmente no puedo decir, habla, no tengas un suspenso. Emma, ese es el coche que me atropelló en el paso de peatones. Carmen, no puede ser. Lo recuerdo claramente entonces. Tengo la impresión de que está celosa de mí, hermana. Emma intentó atribuirlo a una broma. Mientras tanto, los demás invitados habían bajado al patio. Manolo admiró el coche y lo admiró al conocerlos. Es un buen caballo de hierro, Raúl. ¿Y su fiabilidad? Un buen coche, Manolo Nogués. La última revisión fue hace un año y fue una cosilla. El parachoques estaba arreglado. El apuesto joven hablaba apasionadamente. Los llaman maestros de la vida. ¿Y el parachoques? Un perro saltó a la carretera. No tuve tiempo de frenar. Fue entonces cuando Carmen tomó la palabra. ¡Qué casualidad! Hace justo un año me atropelló un todoterreno similar en un paso de peatones. El joven palideció y permaneció en silencio. La chica, por su parte, le dio el número de matrícula. Raúl se quedó estupefacto. No tenía nada que decir, ya que realmente era él, pero no supo negarlo. Se limitó a gemir en voz baja. No me acuerdo de nada. Se hizo un silencio sepulcral. Emma ahora creía a su hermana. Posteriormente, Raúl escribió una confesión sobre conducir ebrio y atropellar a un peatón bajo la presión de Emma y sus padres. Pagó una indemnización a Carmen, perdió su permiso de conducir y el favor de la chica. En cuanto a la vida posterior de Carmen, tuvo una relación con el doctor Fuentes. Cada vez pasaban más tiempo en compañía del otro hasta que se dieron cuenta de que eran una familia. Esther se puso muy contenta y enseguida empezó a llamar papá a Armando. Este estatus era inusual para un cirujano. Experimentó otro tipo de felicidad, ser padre. La niña siguió desarrollando su talento y cuando finalmente se matriculó en la escuela de arte, los profesores se maravillaron de lo autodidacta que era para desarrollar su talento.
Se le auguraban premios y exposiciones en el futuro. La chica se rió suavemente y dijo de dónde había sacado la inspiración. Los motivos de sus cuadros eran simpáticos retratos familiares de animales, entre los que destacaba el zorro con una barriga visiblemente redondeada.